Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la operación unitaria relacionada a la extracción de sólidos en mezcla con líquidos. ¿Y cómo ocurre este proceso? Y es que solamente para hacer esta separación de sólidos que vienen mezclados con líquidos se requiere de procesos de separación físico-mecánicos. Para alcanzar aquello, lo usual es utilizar fuerzas centrífugas o bien la fuerza de gravedad, de tal forma que estas fuerzas actúen sobre partículas, ¿no? Generando así un movimiento de estas partículas, ¿no? Usualmente también tienen densidades diferentes y donde en base al peso que contienen estas partículas van a ir precipitando, ya sea lentamente por gravedad o bien por fuerzas centrífugas. ¿Cuáles son estas operaciones? Tenemos las operaciones de cementación, la de centrifugación y la de filtración. Y nos vamos a enfocar primero en la de sedimentación. Sedimentación es básicamente una operación unitaria que es la separación por la acción de la gravedad, tanto de fase sólida como líquida, a partir de una suspensión, ¿no? La idea es obtener una suspensión concentrada y un líquido claro, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos una ilustración de qué es lo que queremos decir, ¿no? Se tienen ahí las partículas dispersas, la solución B, y a medida que se va usando alguna fuerza, puede ser la de la gravedad, que obviamente va a tomar más tiempo que utilizar un equipo que aumente fuerza, y como es el tema de la fuerza centrífuga, y vamos a ir viendo que se va separando en porciones, ¿no? De tal forma que si comparamos del primer proceso del lado izquierdo al último proceso del lado derecho, se han ido separando de una forma muy nítida las fases A y D a partir de una suspensión en el punto, al inicio, ¿no? Que es una suspensión B. Y es que este proceso es caracterizado porque hay un proceso bueno, mejor dicho, hay una velocidad de sedimentación, ¿no? Durante la primera etapa de la sedimentación, la velocidad es constante y a medida que el sólido se acumula en la zona D, la velocidad de sedimentación disminuye y desciende continuamente hasta alcanzar su altura final, ¿no? Si graficamos una altura de líquido claro en la interfase, vamos a encontrar que un principio no es nítido y después vamos a encontrar de forma bien definida el precipitado, ¿no? En la fase D. Si queremos ver una curva típica de sedimentación en una suspensión líquida, es la que aparece aquí como un ejemplo, donde tenemos una altura inicial de la interfase. Y como decíamos, ¿no? Este delta H a delta T, esa velocidad es un valor que se va moviendo de forma constante, delta H a delta T, ¿no? Esa es nuestra velocidad, ser constante, para luego ir encontrando un cierto punto, ¿no? Donde no va a variar más esta altura, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos algunos criterios dentro de la teoría de sedimentación y uno de los conceptos que vamos a ver es qué tipos de sedimentación hay, ¿no? Se pueden distinguir dos tipos de sedimentación dependiendo mucho el movimiento de las partículas, ¿no? Una sedimentación libre que se produce en suspensiones de baja concentración de sólidos. La interacción entre partículas puede considerarse despreciable y usualmente sedimentan a su velocidad de caída libre, ¿no? Por otro lado, hay la sedimentación por zonas. Aquí es clásico observar la sedimentación de suspensiones concentradas, ¿no? Entonces existe interacción entre las partículas y por ello es importante, ¿no? Alcanzándose velocidades de sedimentación menores que en la sedimentación libre, ¿no? Y esta sedimentación usualmente
está retardada o impedida, ¿no? Por posiblemente por el tamaño de partícula y la densidad de la suspensión. Dentro del cimentado se pueden observar varias zonas y obviamente como hay una dispersión de partículas que estamos diciendo en diferentes zonas, en algunas van a estar mucho más concentradas que en otras y es por eso que vamos a tener un perfil también de concentraciones, ¿no? Y por ende podemos concluir que hay una distinta velocidad de sedimentación, ¿no? Entonces era prácticamente lo que habíamos visto, nuestro ejemplo previo, donde teníamos una suspensión y se van formando las respectivas interfaces hasta terminar de formar simplemente dos fases, ¿no? Al primer periodo donde se están observando claramente las fases, se denomina también clarificación y obviamente después de un tiempo definido ya existe el tema de espesamiento donde sí es fácil de poder observar la fase sedimentada con respecto al líquido. Dependiendo del tipo de operación o cómo se realice, mejor dicho, la operación, la sedimentación puede clasificarse como intermitente y también como continua. Intermitente, obviamente, el balance del flujo volumétrico total de materia del sistema es nulo, ¿no? Entonces, lo clásico es ver el ejemplo de tener una probeta con nuestra suspensión, se la deja reposar y obviamente esta se va, a medida que pasa el tiempo, se va a ir separando, ¿no? Y la otra es la sedimentación continua, ¿no? Donde la suspensión diluida se alimenta continuamente y se separa el líquido claro y una segunda suspensión de mayor concentración, ¿no? Esto es clásico cuando ya se tienen equipos donde los sedimentadores necesitan estar siempre en constante funcionamiento. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva un ejemplo de esta suspensión diluida. Entonces, fíjense la forma también del equipo del sedimentador. Va a permitir que haya una suspensión concentrada en la fase, mejor dicho, la fase de abajo, la fase D. Y obviamente vamos a tener suspensiones diluidas en A, B, C, donde en a medida que transcurre el tiempo, va a ser cada vez un líquido claro, ¿no? Va a ir descendiendo estas partículas hacia el punto D. ¿Qué equipos de cimentación tenemos? El clásico tanque simple de precipitación por gravedad. Este tanque simple incluso puede ser nuestros baldecitos que utilizamos cuando recibimos agua, a veces de la distribución que se nos da en los barrios. Y colocamos nuestro balde, que parece algo agua turbia, y si lo dejamos toda la noche a ver al día siguiente, podemos observar agua mucho más transparente, entre comillas, en la parte superior. Y al fondo podemos observar esa borra, ¿no? Esa tierra que queda al fondo. Entonces, este proceso, este tanque simple, lo hemos estado utilizando, ¿no? Como dice aquí que el precipitado se realiza por gravedad y obviamente hay que tener el cuidado de poder observar hasta qué punto queremos, ¿no? De concentración. Si queremos bastante claro, entonces obviamente tendrá que tener mucho más tiempo de exposición o en todo caso de quietud, ¿no? O de exposición a la gravedad, ¿no? Aquí vamos a ver en el siguiente algunos diagramitas, ¿no? de estos tanques donde se puede observar, ¿no? Una precipitación por dispersión líquido-líquido o una cámara de precipitación de polvos, ¿no? Donde hay aire y polvo, por ejemplo. Y obviamente el polvo, como es mucho más denso, va precipitando, ¿sí? Entonces, no es muy complicado. El siguiente equipo que vemos es un equipo de sedimentación clasificador. Como su nombre lo indica, estamos interesados
en los distintos tamaños de partícula, ¿no? Distintos grupos. Entonces el clasificador está dividido en secciones y obviamente la suspensión tiene las partículas sólidas de forma dispersa y obviamente las más grandes se van a separar, ¿no? Son mucho más densas, van a caer al fondo mucho más rápido que las más pequeñas, ¿no? Entonces aquí tenemos un diagrama de este proceso, un clasificador, el cual podemos ver las más grandes al inicio y las más pequeñas al final. Aquí podemos ver también otro de los ejemplos, donde existe nuestra zona de asentamiento. Hay un raspador de rotación lenta, lo que permite ir moviendo nuestras partículas para que no terminen generando una alta densidad en la parte inferior, ¿no? Entonces, este es un sedimentador también denominado engrosador continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, como su nombre dice, alimentar continuamente. Veamos otra operación unitaria, la centrifugación. La centrifugación es un método para separar líquidos de diferente densidad mediante la fuerza centrífuga, ¿no? Estos líquidos, usualmente suspensiones, pueden contener un sólido, ¿no?, disperso en el interior. La fuerza centrífuga es provista por una máquina, como su nombre lo dice, centrifugadora, y lo que hacen es dar a la mezcla un movimiento de rotación, ¿no?, que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Nosotros estamos bastante acostumbrados a este proceso, usualmente en casa o alguien de la familia tiene una lavadora y obviamente para el proceso de secado lo que hace es una centrifugación, ¿verdad? Entonces es básicamente un equipo que hace girar, ¿verdad?, a gran velocidad los componentes en el interior. Algo con respecto al proceso básico de la centrifugación. Ahí está una partícula, por ejemplo. Entonces esta partícula en suspensión, que está en medio de un fluido, cuando colocamos en un tubo de centrífuga, entonces a medida que se le ejerce una fuerza, esta fuerza centrífuga, entonces van a haber fuerzas sobre la partícula que no solo incluye la fuerza centrífuga, también está la fuerza de empuje y la fuerza de fricción, ¿no?, aquello que no va a permitir que se mueva la partícula desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Es interesante ver el proceso que sigue la partícula en el interior. Obviamente, cuanto mayor es el tamaño y la densidad de las partículas, mucho más rápido se va a separar la mezcla, ¿no? Esta es una de las principales características de centrifugación. Al aplicar una fuerza gravitacional más grande en la mezcla, como es la centrífuga, la separación de partículas se acelera, ¿no?, comparado con una sedimentación, donde simplemente aprovechamos la fuerza de la gravedad. ¿Qué ocurre con esta velocidad de centrifugación? Se lo expresa mediante la velocidad angular y podemos usar las expresiones de revoluciones por minuto, por ejemplo, y la aceleración como el valor g, ¿no? El factor de conversión entre nuestra revolución por minuto y g depende del radio del rotor de la centrífuga, ¿no? Es lo que hemos aprendido en física, en el movimiento circular, ¿no? Entonces ahí podemos muy bien entender este concepto. La velocidad de sedimentación de las partículas en la centrifugación obviamente va a estar en función del tamaño y la forma, la aceleración que se le va a imprimir, la fracción del volumen de sólidos presentes, la diferencia de la densidad entre las partículas y el líquido y obviamente un factor clave va a ser la viscosidad, ¿verdad? Mientras más viscoso sea el fluido, va a ser mucho más difícil que se muevan las partículas.
Veamos algunos criterios de lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, la densidad del medio. En medios muy densos, obviamente va a afectar la centrifugación, ¿no? Aquí mencionamos sobre la sacarosa. Si su concentración aumenta, esto hace que aumente la densidad del medio y la viscosidad también, ¿no? Entonces, si es mucho más denso, afectará a la densidad en el sentido de que el líquido se va a mover con diferente característica que cuando no estaba, ¿no? Cuando estaba en una solución bastante diluida. Entonces, esto nos va a servir obviamente para hacer el diseño de centrífugas, ¿no? ¿Cuál va a ser la potencia necesaria para poder mover un fluido en el interior y hacer obviamente la separación de las partículas sólidas o de una solución mucho más concentrada? Otro de los criterios que podemos mencionar es el coeficiente de difusión, que es la facilidad que tiene un soluto en particular para moverse dentro de un solvente determinado, ¿no? Entonces, esto dependerá de la consistencia del medio líquido. También otro criterio está la aceleración de la gravedad, que se relaciona con la fuerza de atracción de la Tierra sobre los objetos, ¿no? Al aumentar la gravedad, obviamente va a aumentar la velocidad. Y hay otros también criterios interesantes que afectan a la centrifugación, por ejemplo, la temperatura. Esto va a depender mucho si la muestra que estamos haciendo el proceso de centrifugación es sensible a la temperatura, ¿no? Entonces, todo va a depender de la termolabilidad de la muestra. Y el tiempo, ¿no? La centrifugación debe hacerse o debe buscarse, en todo caso, hacerlo en un tiempo óptimo, ¿no? Considerando un balance de no perder elementos de importancia, pero por otro lado tampoco derrochar energía, ¿no? No es agarrar y la centrífuga, utilizarla por una hora, cuando probablemente a los 10 minutos ya ha habido el proceso de separación, ¿no? Entonces es necesario hacer la optimización de esto, ¿no? Entonces, veamos aquí un diagramita de lo que estamos mencionando. A medida que aumentamos el tiempo en el proceso de centrifugación, vamos a ir mirando qué tipo de partículas podemos obtener, ¿no? Algo importante es conocer qué tipo de partículas tenemos, ¿no? Suspendidas en nuestra mezcla sólido-líquido, ¿no? Pueden ser de tipo como macromoléculas, como es el caso de, fíjense que una ultracentrifugación en el lado derecho, el sedimento son ribosomas y macromoléculas, ¿no? Mientras que en algo bastante sencillo, por ejemplo 700 por G, 10 minutos, una precentrifugación, vamos a tener partículas gruesas, ¿no? Donde probablemente podemos separar restos de células, núcleos, citoesqueletos, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que definir cuál es nuestro objetivo, qué queremos separar, cuál es nuestro límite, y en función a eso podemos optimizar nuestros tiempos de centrifugado, ¿no? ¿Qué tipos de centrífugas hay? Hay las clásicas centrífugas, donde su rango de velocidad es menos de 10.000 revoluciones por minuto. Las supercentrífugas, el rango es entre 10.000 a 20.000 revoluciones por minuto. Y algunas de ellas tienen la ventaja de tener un sistema de vacío y hay refrigeración, lo cual permite trabajar con las variables de presión y temperatura. Y existe también las ultracentrífugas, que nos permite hacer tratamientos donde la muestra se mueve a más de 20.000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, algunos de ellos también contienen una cámara de refrigeración, lo cual permite hacer procesos a baja temperatura. Tenemos que mencionar algo importante en las centrífugas, es el tema de los rotores, ¿no? El rotor es la pieza que gira, impulsada por el motor, y es donde se coloca la muestra, ¿no? Usualmente son de materiales ligeros, resistentes a altas velocidades de giro, ¿no? No puede sufrir una deformación estos rotores a medida que se le da al proceso una gran velocidad. Lo clásico es que son de titanio
o fibra de carbono, debido a que son ligeros y también son resistentes, ¿no? Veamos algunos tipos de rotores. Hay el rotor basculante. Si nos fijamos en el lado derecho, fíjense la posición cuando el sistema está parado y cuando la posición está en giro. Fíjense a qué posición llegan las partículas y ocurre una sedimentación en la parte inferior donde la fuerza centrífuga es muy pequeña, hasta de 6000 G. Se utiliza para laboratorios médicos, también investigación, y su mayor rendimiento es debido a que se puede llenar un tubo de ensayo completamente, ¿no? Entonces podemos realizar este proceso, ¿no? Habrá que considerar, ¿no? Ojo que en todos estos procesos hay que mirar, ¿no? ¿Cuál es el que nos sirve, el sólido o el líquido, ¿no? Entonces va a ser también uno de los criterios el cual podemos elegir. Otro de los tipos de rotores son los de punto fijo. En estos, por ejemplo, cuando miramos, son utilizados para análisis dentro de laboratorios, menos tiempo para sedimentación y manejan una mejor capacidad en la cámara, ¿no? Si nos fijamos, como dice, hay un orificio donde se colocan los tubos de centrífuga y obviamente no hay un movimiento, ¿no? Como en el previo tipo de rotor que vimos. Y también hay los rotores tipo tambor, que lo clásico es utilizar para altas temperaturas y es clásico en el sentido de si uno quiere aplicar fuerzas centrífugas altas, simplemente debe buscar este tipo de centrífuga. Algunos se colocan como si fueran como revólveres, pueden ser de tipo vertical y la sedimentación es similar al tipo basculante, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas ventajas. Fíjense que es de menor tamaño. Entonces, para muestras pequeñas esto sería bastante útil, ¿no? Si nos interesa el sólido. Pero si nos interesa el líquido, pues vamos a tardar mucho más, ¿verdad? Ya que es muy poca la cantidad de muestra que puede ingresar, ¿no? Veamos la siguiente operación, que es la filtración. Una filtración es un proceso unitario, ¿no? Donde hay la separación de sólidos de una suspensión a través de un medio mecánico poroso, ¿no? Una ilustración al lado derecho donde gracias a que tenemos una superficie con una cierta porosidad, todos aquellos que sean menores a los poros pueden atravesar el medio poroso y quedan retenidos aquellos que son mucho más grandes, ¿no? Entonces también se los llama tamiz, es básicamente lo que hemos aprendido en la operación de tamizado, o bien filtro, ¿no? Y básicamente esto lo hemos hecho en laboratorio, ¿no? Hemos utilizado muchas veces para separar nuestras suspensiones de sólido líquido. Algunos conceptos de la teoría de filtración que vamos a mirarlo en el siguiente video.